Bueno, pues empezamos. Las hermanas Mencía, cuando lleguen, que se enteren. Bueno, hoy vamos a escuchar a doña María José Canel. El tema lo tenéis, lo recordáis, pero es un título sugerente, muy importante en estos tiempos nuestros, muy en continuación con algún otro tema que ya hemos tenido, ¿no? Con Laura Postigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema se titula Aprender a leer las señales de la sociedad para poder liderar. El curso es de liderazgo ético, pues se trata de poder liderar en algo tan importante como en los medios de comunicación. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Navarra. Es catedrática de Comunicación Política y Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora visitante en Londres, en la Escuela de Economía y también en Washington, o está en Londres, la de Washington University, ¿no? Es que estuve en los dos. Estás en los dos, ¿no? Sí. George Washington Universidad. Asesora y directora general del Gabinete de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte entre el año 2000 y el 2004. Investigadora, líder en comunicación política. Es la segunda autora más citada en España. Ha trabajado en la coordinación de la comunicación de gobierno y presidencia en temas de política migratoria, educativa, cultural, de igualdad y medio ambiente. O sea, un montón de temas. Cuenta con un centenar de publicaciones en varios países y es autora de varios libros. Tiene el premio Victory Award 2016, ¿no? Entre las 12 mujeres más influyentes en comunicación política. Yo creo que después de haber dicho esto, pues ya vamos a escuchar con gran reverencia, no solamente con interés, sino con verdadera reverencia. Muy bien. Pero creo que quieres que también la gente intervenga mucho, ¿no? O sí, participe, ¿no? Sí, pues nada. Pues. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Juan. Muy buenas tardes a todos. ¿Puedo tratarles de tú? Sí. Sobre todo porque estar aquí un viernes a estas horas es como parece tan meritorio que... Además viene de otra intervención, o sea que... Sí, bueno, no me veo en el chip de empezar a hablar, y entonces más bien os voy a compartir como 2 o 3 ideas sobre... Claro, va de liderazgo esto, ¿no? Ya habéis tenido varias intervenciones sobre qué es liderar. Y básicamente, ¿qué os dedicáis? ¿Derecho? ¿Alguien se dedica al derecho? ¿Alguien se dedica a derecho, economía? ¿Finanzas? ¿Comunicación? ¿Alguien? ¿Política? ¿Alguien? ¿Medicina? ¿Medicina? ¿Me dejo algo? ¿Arte? ¿Ingeniería? Vale. Bueno, entonces tenemos distintos perfiles, lo que está muy bien, para entre todos comentar sobre algo que yo llevo mucho tiempo viéndolo. Yo estudié periodismo, hice la tesis en opinión pública, me dediqué inicialmente a campañas electorales, a cómo ganar unas elecciones, y mi ámbito de especialización dentro de la comunicación política inicialmente era campañas electorales, y en el año 2000 me llamó la ministra de Educación, Cultura y Deporte del momento y estuve 4 años dirigiendo su gabinete de un ministerio, gabinete que coordinaba 3 secretarias de Estado, Educación, Cultura y Deporte, no sé cuántas direcciones generales, no sé cuántas subdirecciones, un total de 7.000 personas, y mi trabajo consistía en coordinar todo ese trabajo para el apoyo de la que entonces era ministra. Yo entré un 21 de mayo, creo que tomé posesión, y estuve 4 años ahí. Y más o menos un trabajo, si tenéis algo de conocimiento, experiencia, en un gabinete de un ministro te pasas el día entero, en fin, con miles de historias, y 4 años que es que vas, te suena el teléfono cada 7 minutos, vas de viaje 3 veces a la semana, o sea, es una locura. Y yo decía, mira,
claro, tuvimos manifestaciones, hicimos no sé cuántas leyes, ampliamos museos, proyectos de digitalización de archivos, proyección del deporte, reforma de universidades, y tuvimos manifestaciones y tuvimos miles de cosas. Y yo decía, mira que se escribe sobre cómo ganar unas elecciones. Yo había escrito un montón, había hecho investigación, había leído mucho y nada hay escrito sobre qué hacer una vez que has ganado las elecciones y una vez que gobiernas, cómo llevas la relación con tus públicos, la comunicación con tus públicos, no ya para ganar el voto, que ya lo tienes ganado, sino para establecer políticas, para hacer estrategia de mensaje, para estrategia de legislatura y lo que es algo tan básico como la relación entre el líder y el ciudadano a través de los servicios públicos. Y entonces, todos los días, más o menos, yo decía, en cuanto acabe este trabajo, me voy a enfocar en comunicación de gobiernos. Y entonces, desde entonces, cuando dejé ese trabajo, me he dedicado sobre todo a cómo comunicar una ley, bueno, y estoy en la Universidad Complutense, ahí tengo la cátedra y hago mucha consultoría de líderes públicos. Consultoría de cómo construir algo que le llamamos valor intangible, que es cómo hacer que tu público se fíe de ti, o sea, construir confianza. Hacer que los públicos se fíen de la institución pública, se fíen del servicio público y aquí todo el mundo. Y entonces, hoy os voy a comentar una parte de esa... porque, claro, esto es que... Bueno, entonces, F5, ¿verdad? F5, sí. Es Alt F5, Control, solo F5, ¿no? Vale, entonces, bueno, ahí tenéis, no sé por qué no está ahí la foto de Ayuso, entonces son 3 líderes distintos, 3 casos distintos, para deciros una idea, y es que un líder o una líder, si recordáis el comienzo de Ayuso, podríamos hablar mucho de eso, pero Ayuso comienza... que en toda la campaña electoral primera que hace sale a todos los mítines agarrada a Almeida, que era su compañero de campaña, porque ¿sois todos de España? Hay gente que es de fuera, ¿no? Sí, ¿no? ¿De qué países sois? Paraguay. Paraguay, vale. Y Yo no, Guatemala. tú de Guatemala, vale. Perú, muy bien. ¿Y Perú? Las dos, vale. Bueno, entonces, pero Ayuso, ¿sabéis quién es? Vale. Bueno, entonces, el tipo de liderazgo que Ayuso ha construido es muy diferente al que... Aquí no voy a hablar de política, voy a hablar de análisis profesional de la comunicación política. El tipo de liderazgo que Ayuso ha construido es muy diferente al que está construyendo Putin o al que ahora se despliega de Feijóo, o al que hemos visto desaparecer, por ejemplo, de Pablo Iglesias. En todos estos casos, no me da tiempo a entrar en eso, pero la construcción de su liderazgo tiene que ver con cómo un líder siente las señales de la sociedad. Porque tú, que lideres, quiere decir que tú llegas al puesto de mando, llegas en sistemas democráticos porque ganas unas elecciones. Entonces llegas y si yo gano unas elecciones tengo derecho a gobernar, he ganado las elecciones, la ley me ampara. Pero no basta con que yo tenga la ley de mi favor, no basta con que yo esté legitimada para usar poder. Hace falta que mi gente, aquellas personas a las que yo lidero o quiero liderar, se fíen de que yo soy capaz. Es decir, hace falta que mi gente crea en que tengo autoridad para ellos. Si la gente me obedece, no porque me tienen miedo, porque si no voy a usar la ley contra ellos si no me obedecen, sino que la gente me obedece porque se fía de que lo que yo puedo hacer es bueno para ellos, aporta algo, contribuye a algo. Cuando un líder político
pierde la capacidad de proyectar confianza y por tanto de generar autoridad y de tener autoridad, muy fácilmente el liderazgo se esfuma, ¿vale? Y hay distintas historias. Acabamos de ver la de Casado, estamos viendo la de Putin, que es otra historia diferente y en fin, en otras derivas, y ahora vamos a ver cómo se despliega el liderazgo de Feijóo. El punto aquí es que una vez que ganas unas elecciones, no debes olvidar que a partir de entonces tú ya tienes la legitimidad de derecho, pero a partir del día 1 en el que tú has ganado las elecciones empieza tu desafío de ganar legitimidad de hecho, que es que de hecho la gente se siga fiando y se sigue fiando y entonces el líder se va construyendo a medida que va como sintiendo que las medidas que tomo la gente me las apoya. Y en esa retroalimentación, os ponía el ejemplo de Ayuso. Ayuso es una líder que empieza muy, no voy a decir la palabra floja, pero sí con mucha incertidumbre, no pisaba fuerte y va tomando medidas, y arriesgando, y con la pandemia todo el mundo y ella va arriesgando, se va fiando de gente buena en determinados temas y entonces ella va y ahora la ves subirse a un estrado y va pisando fuerte, ¿vale? Claro, el punto de hoy es ¿cómo yo sé si esa autoridad, si realmente a la gente le sigo inspirando confianza? ¿Vale? ¿Cómo sé yo? Y entonces, le he llamado así, ¿cómo leer las señales de la sociedad? ¿Vale? Esto es un mundo, esto es un mundo y es muy complejo y de alguna manera tenéis aquí, a ver, no sé cómo hacer, pero es que si no va a ser muy incómodo. ¿Perdón? A ver, le voy a dar a ver. Vale. A ver, entonces. Pero no toma. ¿Qué es lo de participar? Es que esto está puesto. Ah, vale, pues ahí dándole para atrás. Vale, bueno, muy bien. Vale. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bravo. Bueno, me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Cuando queréis comentar. Entonces aquí tenéis lo que se llama la tabla de popularidad COP. La Asociación de Comunicación Política saca más o menos mensualmente lo que llama tabla de popularidad, que es en todos los países se hacen índices de 0 a 10. Lo que queráis. No se ve muy bien. No hace falta, esto no es para que vean los números, ¿eh? No os preocupéis. Vale, no hay mucho, no os preocupéis. No, aquí es que veáis que aquí tenemos los índices de popularidad de los presidentes. ¿Qué es la popularidad? Pues que en todos los países hay cuestionarios, sondeos, que se le pregunta a la gente de 0 a 10. ¿Cuánto valora usted al presidente del gobierno o al jefe de Estado? ¿Vale? Y van saliendo unos índices y todas las meses tenemos, por ejemplo, esta tabla de popularidad. Entonces, ¿qué significa para un líder? Ahora voy a hablar, como estáis en un curso de formación de líderes, voy a hablar como si todos fuéramos líderes. Entonces, para un líder, que yo pregunte, o que yo tenga un instituto, o haya institutos que pregunten qué popularidad me otorgan, ¿vale? ¿Cómo tengo que interpretar yo los datos de popularidad? ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo interpretarlos? Aquí tenéis las tablas de popularidad de algunos presidentes del gobierno. González, sus 4 legislaturas, tenéis ahí Aznar, la primera legislatura y la segunda, ¿vale? Bueno, grosso modo, y esto pasa en general en todos los países, grosso modo, los presidentes, los políticos, disfrutan de una curva de popularidad que es así. Empieza alto, luego baja y luego
empieza, a medida que se acercan las elecciones, vuelve a subir más o menos. ¿Por qué es esto así? Porque nada más celebrarse unas elecciones, el que ha ganado disfruta como de un aura de popularidad que cuando tú le preguntas a alguien de 0 a 10, ¿cuánto vale el presidente de gobierno? Tú no le has votado igual a Sánchez, pero como ha ganado, pues igual no le has votado, le hubieras dado un 4, pero bueno, acaba de ganar, ¿será que vale? Pues le voy a dar un 6. Entonces, a comienzo de legislatura todo ganador empieza alto. A medida que se empieza a tomar decisiones, a gobernar, a tal, ya la gente te pasa examen y el poder desgasta. Y a medida que se acercan las siguientes elecciones, a medida que llegamos al final del periodo de gobierno, la gente vuelve a hacer la valoración de popularidad en términos de lo que llamamos de afiliación partidista. Si yo no le voté a Sánchez y a comienzo le voté alto, oye, porque es el ganador, luego veo que empieza a legislar, no me gusta, a medida que se acercan las elecciones, yo ya me recoloco según mi afiliación partidista y todo el votante de Sánchez, aunque no le haya gustado mucho lo que ha hecho Sánchez, a medida que se acercan las elecciones, le da valoración alta, oye, vienen las elecciones. Y entonces ya las valoraciones de popularidad vuelven a convertirse en partidistas, es decir, que, inerciadas por la afiliación partidista. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te pregunto a ti, valórame de 0 a 10 la política educativa de Sánchez, ¿vale? Tú le has votado a Sánchez, aunque no tengas ni un hijo en edad educativa, ni sabes de qué ha ido la educación, ni sabes nada de lo que ha hecho, dices, Sánchez, le he votado un 8. ¿Vale? Eso es que la valoración de popularidad está inerciada por la afiliación partidista. ¿Se entiende esto, no? Bueno, pues a mitad de legislatura la valoración de popularidad está menos inerciada por el partido que a comienzo y al final, ¿vale? Más o menos. Claro, según esto podríamos decir, bueno, pues entonces da igual lo que haga un presidente de gobierno, ya sabe que al principio le vamos a valorar bien, luego mal y luego sube. Bueno, pues no, porque ahí tenemos la de Zapatero y ahí tenemos la de Rajoy, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la de Zapatero empezó alta y terminó bajísima, nunca recuperó, ¿vale? Porque Zapatero termina una legislatura y convoca elecciones anticipadas porque la crisis económica se lo laminó. La gestionó mal y se lo laminó. Perdón, yo tengo una pregunta. O sea, lo que usted está explicando, que es como la teoría, ¿se puede aplicar en todos los países igual? Más o menos sí, porque... Aunque tenga sistemas partidistas distintos, porque por ejemplo en Norteamérica pues, el partido no es tan a lo mejor preponderante como pues en España, sino que es el candidato. Entonces, ¿suelen tener la misma...? El candidato en Estados Unidos está muy vinculado al partido. Como solo hay dos partidos, siempre en Estados Unidos las curvas de popularidad son muy paradigmáticas como estas. De subida al principio, luego baja y luego sube, ¿vale? O sea, que no tiene tanta influencia el sistema de partidos que pueda tener el país en concreto. Bueno, para... a ver, si influye el sistema de partidos, por ejemplo, un país que es bipartidista, en realidad el bipartidismo hace que los dos candidatos tengan mucho más peso que uno que es multipartidista, donde hay muchos y donde el Parlamento está fragmentado. Varía, a ver, lo pongo de otra manera. Sí, el sistema de partidos que haya o el sistema político arroja diferencias, pero en términos de popularidad, esta idea que estoy diciendo, que es que las valoraciones que la sociedad hace sobre mí, recordad que ahora voy a hablar como si todos fuéramos líderes, y lo que nos estamos preguntando es, ¿yo cómo leo lo que mis públicos piensan de mí? Bueno, pues tengo que saber que, uno, a mis públicos les influye el voto que ellos emiten. Y si me votan, van a tender a valorarme alto, y si no me han votado, van a tender a valorarme bajo. Haga lo que haga. Esto es una pauta, ¿vale? Ahora voy a ir matizando, ¿vale? Ahora voy a ir matizando. Pero voy a ir ya diciendo distintas cuestiones. Eso hace, por ejemplo, que cuando yo, líder político, yo hago mucho asesoramiento a políticos. Cuando recibo unas encuestas, lo primero que miro es ¿cómo me valoran? Media 6,5. Y ahora me interesa saber
ese cruce por partido. Los votantes de mi partido, ¿en cuánto me valoran? 7,5. Y los que no son de mi partido, 3. ¿Vale? Y entonces, siempre, lo que pasa es que me estoy adelantando muchas ideas. Una de las cosas que miramos, los que asesoramos campañas, es cómo valora la gestión de las políticas públicas los que no son mis votantes. ¿Vale? Y, por ejemplo, es interesante que una encuesta que salió antes de ayer dice que un 20% de votantes socialistas piensan que gestionaría mejor España Feijóo que Sánchez. Un 20% de votante socialista. Con lo cual, ahí ya hay una valoración que no está tan inerciada por la afiliación partidista. ¿Entendéis el concepto de inercia, no? Vale. Bueno, perdonad porque me he adelantado varias ideas. Entonces, aquí, claro, ¿qué indica la curva de Rodríguez Zapatero? Que Rodríguez Zapatero gestiona mal la crisis económica y, oye, ni sus votantes se lo perdonaron. Y entonces, fijaos cómo acaba. Ha sido el único presidente del gobierno que acaba su legislatura con una popularidad más baja que la que empezó. Esto nunca suele pasar. Siempre un líder termina, siempre termina más bajo que como empezó, pero más alto que el pico más bajo que ha tenido a mitad de legislatura, ¿vale? Esta curva siempre tiende a subir. Por ejemplo, la de Rajoy, como veis, empieza alto, baja y luego tiende a subir, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué influye en la opinión pública? ¿Qué le influye a la gente? Y ahora, de nuevo, somos líderes. A la gente que me valora, que me vota o no me vota, que opina sobre mí, ¿qué le influye a la hora de ponerme una nota? Una idea muy clara es la afiliación partidista, ¿vale? Entonces, ¿cómo explicamos esto? O sea, quien me ha votado me va a valorar bien, haga lo que haga. ¿Cómo se explica esto? Porque, claro, si yo gestiono mal, ¿cómo se explica que me sigan votando? Bueno, pues se explica por lo que se llama la teoría de la disonancia cognitiva, que es que yo en mi cabeza es que no puedo albergar dos ideas contradictorias, no puedo, ¿vale? Entonces, es muy claro el ejemplo de la cajetilla de fumar. Si yo tengo el vicio de fumar, yo me compro y la primera vez, ahora ya estamos la primera vez que fumar mata. ¡Oh! Fumar mata. No voy a fumar. Entonces aguanto porque es que pone ahí fumar mata, entonces no puedo fumar. Pero es que tengo vicio, es que era un cigarrito, entonces vuelvo a fumar, pero lo dejo más cerca. Y entonces ya, bueno, cojo el cigarrito y no miro que fumar mata. Entonces me fumo el cigarrito y no miro que... Y llega un momento que estoy hablando con un amigo, me da un segundo cigarrito y tal, y entonces miro y fumar mata, y ya no veo que pone fumar mata, ya lo de fumar mata no me afecta. Y soy capaz de estármelo fumando y leyendo fumar mata, y el fumar mata ya no significa para mí la muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Que yo proceso la información disonante, la proceso de tal manera que a mí me permita vivir en paz. ¿Vale? En política, ¿esto qué significa? Tendemos a no aceptar evidencias que están en contra de nuestras creencias, de nuestros planteamientos, ¿vale? Tendemos a no aceptar evidencias que están en contra de mis planteamientos. Mi planteamiento es que yo fumo, oye, es que no puedo no hacerlo. Pues entonces la evidencia de que fumar mata, no, la aparto, la callo, le doy un zapatazo, ¿vale? Bueno, si vamos más a política, por la teoría de la disonancia cognitiva es que yo hago una exposición selectiva, yo solo me expongo a contenidos políticos que están en línea conmigo y compro el periódico que está en línea conmigo y pincho la cadena de televisión que está en línea conmigo y sigo en Twitter a aquellos que están en línea y hablo con los amigos que están en la misma. Me expongo a contenidos que están en mi línea. Por la teoría de la disonancia cognitiva, me expongo a contenidos y percibo lo que está en mi línea.
percibo lo que está en sintonía conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo veo un debate y si el candidato rival de repente hace, como hizo Bush en esto, cansado del debate, digo, y es mi candidato, no es el mío, digo, pero qué desastre, pero el tío qué mal debate. Y en cambio, si le he votado o le quiero votar, es que mi mente casi ni se da cuenta que ha mirado el reloj porque está nervioso, porque que ya quiere pidiendo la hora. Y de hecho, es muy divertido, pero tú ves un debate con amigos de distintos partidos y al final, venga, vamos a comentar, ¿quién ha ganado? Hombre, ha ganado por tal, sí, pero si no... ¿Pero qué dices? Pero si ha titubeado, pero si el dato no tal, si además se le veía nervioso. Pero, ¿nervioso? ¿Cómo que nervioso? Y entonces, ¿y es que ahí está uno mintiendo? No, es que yo me expongo a aquello que está en línea conmigo, percibo y luego recuerdo, y entonces... Si mi candidato hizo esto nervioso y deseando que acabara el debate, yo lo he visto y he sufrido, termina el debate y se me olvida, ¿vale? Yo tiendo a recordar solo lo que está en línea conmigo y tiendo a recordar, por tanto, lo que ha hecho bien mi candidato y lo que ha hecho mal el candidato rival, ¿vale? Por eso esto es algo tan básico, pero que ayuda a entender por qué a veces en las conversaciones sobre política hay que hacer un esfuerzo de, venga, vamos a enfriar, porque, y bueno, no pasa nada, tenemos distintos ángulos a la hora de interpretar. Esto nos ocurre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí 48% la presidenta ganó para los lectores de La Razón. Claro, los lectores de La Razón están en línea con Ayuso. Y entonces, a la pregunta de quién ganó, pues sí, ya se sabe. Un 48% dice que ella, ¿vale? Estas valoraciones están influidas por la inercia partidista y nos lo ayuda a explicar la teoría de la disonancia cognitiva. ¿En qué medida le preocupa que el conflicto entre Ucrania y Rusia pueda afectar a España? Fijaos, ¿qué pregunta? ¿En qué medida le preocupa a usted que el conflicto entre Ucrania y Rusia pueda afectar a España? Pues Unidas Podemos, que es de ese no a la guerra, que estamos viendo estos días, solo un 48,7% ven peligro para España. ¿Quiere decir eso que ellos han hecho una valoración económica? Y dicen, no, si es que sabemos que porque el gas ya no dependemos tanto del gas de Rusia, no. O sea, los de Unidas Podemos hacen una valoración económica, geopolítica, tal, diferente. No, están influidos por su valoración de la guerra. Claro, yo no puedo decir... yo no puedo pensar, no a la guerra, no mandemos armas y tal, y a la vez esto tendrá un efecto enorme en España, porque entonces mi cabeza, la disonancia cognitiva me hace explotar. No puedo fumar y estar viendo fumar mata. ¿Se entiende esto? Entonces, esto nos ayuda a explicarlo. Claro, los que son votantes, o sea, ahí veis que 56,3 mucho bastante, 29% algo y 9,3. Bueno, pues el mucho bastante, claro, 63% votantes del PSOE, 62% votantes de PP, que son partidos que están en línea con hay que mandar armas a Ucrania, porque conciben que esa es la manera de combatir este problema y porque puede tener unas enormes consecuencias para España si el conflicto escala más allá de Ucrania. ¿Sí? Vale. Por tanto, la afiliación partidista determina la opinión pública, orientan las evaluaciones, pero ojo, y me vuelvo a poner en el esto de líder, ojo que no es la única variable que explica lo que la gente piensa de mí. Por tanto, líder público, no puedes confiar en, oye, mientras yo tenga votantes, voy a hacer lo que me dé la gana. Y es verdad, yo entre mis votantes tengo votantes que me van a votar, haga yo lo que haga. Haga yo lo que haga, aunque pegue un tortazo, me van a seguir votando porque no estoy o sea, lo digo un poco irónico bueno, porque es viernes a estas horas, como lo hagamos un poco, pero no entendáis con esto que estoy arrojando una connotación peyorativa con tener una ligazón fuerte con tu partido. Simplemente es que esto nos ayuda a explicar
Eso. Pero ojo, no es la única variable que explica, ¿vale? La inercia partidista no es la única variable que explica. ¿Qué otras cosas influyen? El cómo alguien gestiona. El cómo alguien gestiona, ¿vale? Entonces, y aquí, si habláramos de distintos países, habría distintos efectos. Y si habláramos de distintas épocas, habría distintas épocas. Y ahora hablaré un poco más de eso. Pero que la variable gestión influya quiere decir que, ojo, Sánchez, yo te voto, porque eres mi ley, porque soy socialista de toda la vida, te voto. Pero oye, si gestionas el tema del independentismo de manera que a mí no me gusta, mal. Oye, si la crisis económica no me la resuelves, mal. Si el empleo, si el bolsillo... Entonces, hay otra variable que es, bueno, y que los logros de gestión influyen, ¿vale? Es lo que se llama la teoría del voto económico. No sé si habéis oído no me acuerdo quién fue que se lo dijo, una frase que en mi mundo se ha hecho paradigmática, que es la economía idiota. Pues al final, dejémonos de líos, el votante te vota si el bolsillo se lo tienes bien cuidado y te deja de votar si el bolsillo sufre, ¿vale? Entonces, influye la afiliación partidista, influye también los resultados de gestión, ¿vale? A algunas personas les influye mucho más el partido al que votan, a algunas personas les influye mucho más los resultados de gestión y les da igual el partido al que votan porque además cambian de partido según quién le proporciona mejor gestión, ¿vale? Bueno, y otra variable que influye es los procesos en cómo yo, líder, proporciono resultados de gestión a mis públicos, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que a la gente le importa que los hospitales curen, pero les importa también que las leyes con las cuales yo construyo hospitales, yo apruebo la política sanitaria, que esas leyes sean transparentes, consensuadas, el proceso, ¿vale? Y por tanto, no solo importan los resultados de gestión, sino también los procesos por los cuales esos resultados de gestión se obtienen, ¿vale? Vale, entonces, luego entraré un poquito más en qué ocurre en España, ¿vale? Pero, grosso modo, para que entendamos esto, hasta el año 2008, que es la primera crisis económica, hasta el año 2008, España votaba por tradición. Por tradición quiere decir que había un enorme porcentaje de votante fiel a la izquierda y un enorme porcentaje de votante fiel a la derecha. Y el cambio entre la izquierda y la derecha era mínimo y entre la votar y la abstención era mínimo. Y por tradición votó lo de que vota todo, o sea, lo que votan mis padres, mis abuelitos, por tradición, ¿vale? Hasta el año 2008 España votó por tradición. A partir del 2008 y sobre todo por la crisis económica, España abandona esa inercia por la tradición y, en general, el votante español empieza a castigar o premiar en el voto según lo que le proporcione el gobierno, ¿vale? Según si va bien, sobre todo en este momento, la economía. Y a partir del año 2014, que es cuando surgen los nuevos partidos, la nueva política, Podemos, luego Ciudadanos, a partir del año 2014, y este es un fenómeno que se ha producido también en otros países y también unido a todas las leyes de transparencia que empiezan a establecerse, a partir del año 2014, y con todo el fenómeno de la nueva política, empieza a importar los procesos también. Los procesos también. Entonces, que se sea transparente, la corrupción, todo eso empieza a pesar en el voto. Al final, lo que hoy nos estamos preguntando aquí es, yo, líder, ¿cómo me explico el por qué la gente me vota o no me vota? ¿Cómo entiendo yo, cómo me explico yo por qué la gente me da un 7 o me da un 2? ¿Y qué tengo que leer en eso? ¿Vale? Y en definitiva, lo que me estoy preguntando es, ¿qué le motiva a la gente a la hora de valorarme, a la hora de... ¿Qué le lleva a votarme o a castigarme? ¿De acuerdo? Vale, vamos a entrar en el tema de la confianza, ¿vale? Porque la confianza al final es
sea, yo que, como os digo, me muevo en el mundo del asesoramiento político, al final es lo que nos trae de cabeza a los líderes públicos, porque lo que necesitan es generar confianza. Un líder que no genera confianza se va de la noche a la mañana casado. ¿Por qué se ha ido? Porque la gente le ha retirado la confianza. Los suyos le han retirado la confianza, ¿vale? Aquí habría un montón de matices a hacer, ¿eh? Porque podríamos decir, ¿y Sánchez está ahí porque la gente confía? Tendríamos que empezar a meter otro, y luego si queréis en el coloquio hablamos un poco del tipo de liderazgo de Sánchez, por ejemplo. Pero el punto central es, vamos a tratar ahora dentro de este viaje que estamos haciendo, vamos a entender por qué la gente me pone un 2 o me pone un 10, vamos a entrar en algo tan complejo que es, ¿qué hace que la gente confíe en mí como líder pública que soy? Es que yo gestione bien, que no haya desempleo, que las calles estén limpias, que los hospitales curen, que haya transparencia, que quienes mandan no roben ni mientan. ¿Qué es lo que hace que la gente se fíe de mí? Y os digo, como persona que me dedico a esto desde hace mucho, que en el ámbito, me dedico tanto en el ámbito teórico de investigación académica como en el ámbito de gestión, vamos, de asesoramiento es un tema que nos trae de bruces. Estamos todo el día viendo de qué manera hacemos encuestas, focus groups, estudios cualitativos, entrevistas en profundidad, donde lo que preguntas es ¿qué te haría fiarte de... Valora de 0 a 10 la confianza en tal persona. ¿Y por qué y ya cualitativamente? ¿Y por qué te fías de él? No, porque es que va, le veo seguro. ¿Y qué es lo que identificas? Dime una palabra, ¿qué es la primera palabra que se te viene? Y si le pusieras un animal, ¿qué animal le asocias? Y con eso vas explorando qué hay en el fondo. ¿Qué es lo que le está haciendo confiar? ¿Que las calles estén limpias? ¿O que el tipo irradia honradez? Aunque luego no gestiona mucho, porque no sabe mucho, pero irradia honradez. Y claro, son elementos diferentes, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que la gente confíe? ¿Qué incrementa la confianza o reduce la confianza? Pues depende. La confianza es multicausal. Hay países donde, como todo el mundo roba, pues da igual que estos puentes me los construye robando y pues me da igual, pero los construye bien. Y como todos, prefiero al que lo construye bien aunque robe que al que roba y además lo construye mal. Y hay países donde que tiene un problema de corrupción, vamos, no quiero saber nada de él, aunque gestione de maravilla, ¿vale? Claro, sí, he ido mucho por en América y bueno, en Italia, con Berlusconi. Yo con algunos italianos con los que he hablado te decían que Berlusconi les caía súper bien y les había construido todos los hospitales del norte de Italia. Sí, claro. A ver, y luego ahí hay todo un mundo, a ver, porque antes de ayer me hicieron una entrevista, bueno, de tiempo, usted me avisa, ¿no? Porque es que yo me puedo empezar. Es tarde, estamos de fiesta ya. Vale. No, que el otro día me hicieron una pregunta, perdón, una entrevista, y una de las cosas que me preguntaban es ¿cómo cree usted que le va a afectar a Ayuso, al liderazgo de Ayuso, toda la historia del hermano? ¿No cree usted que ha quedado dañada su reputación? Y entonces, mi respuesta es, bueno, evidente, desde el momento en que ya está investigada, hay una comisión de investigación que va a durar 2 meses, que eso va a ser fuente de que le arrojen de todo, vamos, que el discurso público esto esté en tal y cual, ¿no? En un caso que, por lo que dicen muchos técnicos, no parece que haya mucho que rascar de lo que ha salido hasta ahora. Si hay más, por supuesto que puede, pero de lo que ha salido hasta ahora que hay ahí, no. Pero bueno, entonces, es verdad que el hecho que en el discurso público el nombre de Ayuso vaya a estar más ligado o asociado a una investigación de corrupción le va a suponer un daño que antes no lo había, ¿vale? Eso es así. Pero ojo, que hay que contemplar también que en este tipo de affairs opera en la mente otras variables y, por tanto,
aquella persona que le haya votado a Ayuso, no de toda la vida, porque Ayuso no tiene, o sea, ha tenido 2 elecciones, por tanto, aquella persona votante fiel de Ayuso, que es que la ha votado 2 veces o solo una, la primera no, pero la segunda sí, porque ya se ha generado este fenómeno Ayuso, probablemente escuche el relato de estas acusaciones, como el montaje que le están haciendo a esta pobre mujer, la acusación no lo merece, y entonces este tipo de affairs todavía obran más a favor del personaje, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tenéis 2 casos, claro, uno no, igual no lo... Pero Paco Camps fue el presidente de la Comunidad de Valencia, y con una cosa, bueno, unos trajes, un asunto de unos trajes, ¿vale? Bueno, pues yo recuerdo, claro, yo iba bastante a asesorar ahí y bueno, claro, con mi gente, tengo amigos que nos dedicamos a esto y claro, hablamos mucho de todo esto, decía, ¿cómo es posible que Camps siga ganando las elecciones? ¿Eso qué es? ¿Que a la gente le da igual la corrupción? No. Es que la gente está haciendo una lectura de esa corrupción como que es un ataque del rival para dañar una imagen, ¿vale? Y en caso de Paco Camps, luego más resultó que efectivamente salió ileso. Y aquí está el tema de la pena de telediario, de la pena del periódico, que te la tienes que, si eres político, tienes que saber que esto te pasa y te vas a la calle y luego, si luego se demuestra, pero bueno, claro, tienes que lidiar, eso es así. Entonces, bueno, la idea se entiende. Otro caso que es muy interesante, escribió mucho sobre eso, es Clinton. Clinton tuvo el caso Lewinsky, ¿vale? Y fue un caso, acordaos, que sobre todo el punto en el que su popularidad baja es cuando, no es cuando la becaria le acusa de que le forzaba, no, es cuando él dice, yo no he tenido relaciones sexuales con esta mujer. Y al cabo de poco dijo, lo siento, he mentido. La popularidad hace ¡boom! ¿Vale? Pega un bajonazo. Bueno, Clinton es el presidente de los Estados Unidos que ha disfrutado de la media de popularidad más alta. Y ha sido él, junto con Trump y con uno del siglo XIX, el único presidente que ha tenido un impeachment. ¿Vale? ¿Cómo se explica? Hay muchísimo escrito sobre el caso de Lewinsky y Clinton. ¿Cómo se explica que el relato de aquí está la oposición, y es verdad, era la oposición la que estaba manteniendo a Mónica Lewinsky para seguir ahí yendo a los medios, y entonces el relato de su partido y de él mismo fue, estos son los rivales que quieren silenciar todos mis logros de gestión. Economía, es verdad que en economía tuvo tal, y entonces en algunos opera, a ver, y aquí ya todos los que estamos aquí somos líderes, ¿vale? Y tenemos que saber que esto no se explica con, no, si le adoraron o le odiaron, no. Yo, si quiero liderar, tengo que saber que de toda la tarta, nosotros cuando hacemos asesoramiento electoral siempre jugamos mucho con la metáfora de la tarta, y es que tú cuando te presentas unas elecciones, si el censo es de 100, tú tienes 100 posibles votantes, ¿vale? Ni uno más, porque no hay 101. Y entonces, esos 100 votantes nos los vamos a repartir entre 3 partidos. Si yo obtuve 28 votos en las últimas elecciones y ahora obtengo 30, es porque esos 2 se los quito a otro. Pero es que no hay más tarta, no tengo votos fuera de la tarta, ¿vale? Los partidos conforman una tarta y esto es lo que nos tenemos que repartir, ¿vale? Y por tanto, cualquier avance que yo haga es algo que se lo quito al rival o a la abstención, que quitárselo la abstención. Es decir, hago que alguien salga de su casa y venga a votar, pero al hacerlo le estoy ganando al rival, porque me viene a votar a mí, eso se computa a mi favor. Y esto nos ayuda a entender mucho también que, claro, ¿por qué las campañas son a veces esta pugna que son? Pues porque, claro, hay rivalidad por una tarta. Y es que si yo no te lo gano a ti, no se lo voy a ganar a nadie. No puedo ir fuera de la tarta, ¿vale? Entonces, yo, líder, que quiero explicarme, quiero entender, quiero leer la sociedad,
tengo que saber que en la tarta hay unos que me son fieles, haga yo lo que haga. Otros que me son lejanos, haga yo lo que haga. Aunque les pague un viaje a las Bahamas, nunca me van a votar, porque son lejanos, ¿vale? Y hay otros que estarán conmigo sí, tal, o estarán con el rival sí, tal. Entonces yo a la hora de intentar leer la sociedad no puedo hacerme explicaciones baratas, simplonas, facilonas. No, si doy el meeting con una camisa con la bandera de Ucrania, me van a votar todos. Eso es facilón, ¿vale? O bueno, yo me acuerdo la explicación de unas elecciones de Felipe González, que en el meeting, el último meeting de cierre, salió su mujer, que hacía tiempo que no sabía si estaba separada o no estaba separada, entonces salió a darle un abrazo y eso fue vital para que ganara. No, es que el votante no somos tan tontos, ¿vale? Es decir, yo a la hora de explicarme la sociedad tengo que entrar en esta lectura que es más compleja, ¿vale? Entonces, me parece que se nos acaba de bloquear otra vez, ¿o qué? Le tengo que dar vidilla para que no se me aburra y de vez en cuando... Vale, ahora igual... Bueno, estábamos hablando de la confianza y ¿qué me recomendáis que haga? ¿Qué hemos hecho antes? Vale, gracias. Vale, entonces, el tema de la confianza, ¿vale? Ay, perdonad, perdonad que voy para atrás. Vale, la opinión pública sobre la confianza. Bueno, entonces, ¿qué hace que la gente confíe en mí? Depende. Para algunos, que el parque esté limpio y para otros, que vayas impecable y seas guapa. Vale. En España, ¿cómo ha funcionado la confianza en España? Entre el 96 y el 2007, sobre todo variables ideológicas. Explicaban variables ideológicas. Confiaba en el gobierno del PSOE los votantes del PSOE, confiaban en el gobierno del PP los votantes del PP y desconfiaban al revés y viceversa, ¿vale? Lo que explicaba la confianza era sobre todo las variables ideológicas, la afiliación partidista, la inercia. A partir del 2007 la crisis económica desideologiza la confianza y la gente pide resultados, ¿vale? Entonces, como sabéis, el CIS, como en todos los países, el CIS saca unos barómetros habituales de confianza, ¿vale? Bueno, 14, esta es la idea que os he dicho antes, 14, la corrupción intensifica la preocupación por la integridad, ¿vale? Importan más los procesos. Bueno, y 2021 la pandemia está incrementando desigualdad, esto es suposiciones, porque no sabemos muy bien, todavía no ha habido así elecciones importantes. La pandemia incrementa desigualdades y en consecuencia la preocupación por la ética. O puede ocurrir que la pandemia incrementa la incertidumbre y en consecuencia la preocupación por la seguridad, ¿vale? La pandemia ha trastocado la manera de ver lo público. Y ahora la guerra lo va a volver a trastocar, ¿no? Lo va a volver a remover. Pero fijaos, algo que nos ocurre a los que estamos en el sector público y es una fuente de frustración, y es que no hay una relación causal entre yo tengo grandes logros de gobierno, además los comunico bien, porque a veces no, si es que este gobierno hace mucho pero no lo comunica bien, vale. Vamos a suponer, yo tengo buenos logros de gobierno, además los comunico bien y genero satisfacción en la gente, oye, la gente está contenta con mis puentes, con mis parques, con mis hospitales, con mi tal, y como consecuencia no confía. No hay una relación, o sea, no está siempre, no hay una relación proporcional. Y esto es de una enorme frustración, ¿vale? ¿Por qué razón? Hay muchas, ¿vale? Aquí podría entrar muchas, pero solo voy a entrar en una hoy, porque hoy nos estamos preguntando cómo me explico yo, cómo la gente me valora. Las expectativas, ¿vale? Las expectativas es lo que la gente espera de mí. Si yo le digo a mi gente, te voy a bajar los impuestos, la gente está esperando que los baje. Si no los bajo, luego le preguntan, ¿cuánto confía en María José? 0. Porque le he hecho una promesa que no he cumplido, ¿vale? Si no hago yo ninguna promesa y digo,
No, porque es que vamos a combatir la pandemia. Vamos a combatir la pandemia. Pues si sigue muriendo gente. Pues, ¿cuánto confía María José? Nada, pues es que sigue muriendo gente. Me dijo que iba a combatir la pandemia y aquí sigue muriendo gente. Si yo digo, por cómo estamos tal, vamos a estar vacunados un 50% antes del verano. Llega el verano y está vacunado un 50%. ¿Cuánto confía en María José? Muchísimo. ¿Vale? Es decir, lo que la gente espera de mí le influye a la hora de valorarme y por eso yo tengo que gestionar la expectativa. Tengo que gestionarla. No puedo prometer más de lo que voy a hacer porque entonces será una promesa no cumplida y no puedo no dar ninguna pista de la expectativa porque si no la gente no sabe qué puede esperar. Oye, porque los ciudadanos que no tienen toda la información, entonces voy a subir los impuestos un 1%. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, es que es muchísimo, porque en realidad lo que la gente estaba esperando es que los bajaras. Pero no, si la gente estaba esperando, ya sabía que ibas a subir los impuestos, porque le has ido diciendo, y creían que ibas a subir en un 8% y subes un 1%, pues entonces la expectativa ha sido, o sea, lo que ha sucedido ha sido mucho mejor que lo que esperaba. ¿Se entiende con esto? Entonces, quedaos con la idea de que lo que la gente espera de mí le va a influir a la hora de valorarme. Y más vale que sea yo quien le gestione la expectativa que sea otro. Y más vale gestionar la expectativa, porque si no, la gente... Entonces yo recuerdo, este fue un caso muy interesante de expectativas, hace años, Esperanza Aguirre, la que fue presidenta del gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, dijo en unas elecciones, campaña electoral, voy a bajar las listas de espera a menos de un mes en el plazo de 2 años. Si en el plazo de 2 años no he bajado las listas de espera a menos de un mes, dimitiré. Fijaos si esto es darle a tu votante el termómetro que quieres que te pongan. Y tuvo muchísimo impacto en los medios, porque generalmente una persona no hace eso. Generalmente en campaña electoral, yo voy a solucionar las listas de espera. Y eso es carta de los Reyes Magos. Pero ella dijo, las voy a reducir a menos de un mes en el plazo de 2 años. Y si no lo consigo, dimitiré dentro de 2 años. Claro, su gobierno estuvo durante 2 años que iba dando información, ya les hemos bajado, y al cabo de 2 años, bajadas a menos de un mes. ¿Vale? Que luego ahí también todo un completo. La oposición dijo, claro, es que el cómputo lo han hecho no sé de qué manera y tal. Entonces, ¿por qué a veces no hay esa relación causal? Resulta que he conseguido más logros de gobierno, ¿vale? He bajado las listas de espera a 1 mes y 1 semana. Lo he comunicado bien, he logrado 1 mes y 1 semana. La gente, oye, resulta que pide y oye, está... Pero, oye, ¿cuánto confía en mí? Y no. ¿Y qué pasa? Que es que esperaban que las hubiera bajado a 1 semana. La gente a veces cree, si no le damos información bien, cree que el sector público puede hacer milagros. Es que es imposible que reduzca las listas de espera a 1 semana. ¿Cómo esperas eso? Claro, si tú con tu comunicación no gestionas bien, la gente cree que te puede pedir de todo. ¿Vale? Vale. Bueno, lo que la gente espera de mí influye en sus evaluaciones y las expectativas no cumplidas, irreales o inexistentes afectan y me van a valorar mal. ¿De acuerdo? ¿Qué más influye? Influyen los sucesos imprevistos, los escándalos y las guerras. Vale. Entonces, volvemos a lo de antes, ¿no? Oye, sí, la afiliación partidista, pues bueno, no, pero bueno, entonces también los resultados de gestión, vale. Y entonces, ¿un escándalo político influye mucho o poco? El que ahora descarrile un vagón de tren y yo no lo gestione bien, ¿influye mucho o poco? ¿La pandemia influye mucho o poco?
¿vale? Entonces, ¿aquí qué diríais? Vale. Vale, no penséis todavía en pandemia, ¿eh? Pensad en algo más puntual. Es lo que llamamos en este ámbito, le llamamos sucesos imprevistos, ¿vale? O sucesos accidentales, que es algo que saca de las pautas, generalmente se llama de crisis. ¿Puede haber ahí una evaluación rápida del proceso? Quiero decir, como el análisis de que con eso al final se queda todo el votante y eso marca toda tu legislatura, y como hagas solo eso puede ser o lo bueno o lo peor que hayas hecho. Vale. A ver, lo que me estás preguntando me recuerda a un ejemplo que cuando era Ana Botella alcaldesa, ¿os acordáis que estuvo varios días de huelga de basuras? Sí. Y Madrid estaba asqueroso. Y es verdad que es típica cosa que ya fagocita y ya da igual todo lo demás que has hecho, eso arrampla con todo el efecto, ¿vale? Entonces, sí, es verdad, bueno, o lo que también llamamos las gafadas, que es que, bueno, esto ya, pero Carmen Calvo, que luego ha sido vicepresidenta, cuando era ministra de Cultura, tenía Pixie Dixie, o sea, todas las típicas intervenciones que eran, claro, y que luego ya, o sea, que es que la colocaron, que no había manera de salir de ahí. Y entonces es verdad que una gafada, un suceso o una metedura de pata es muy ingrato por eso la política. Y a veces, claro, lo estamos viendo desde este lado y yo quiero que lo veamos porque este es un curso de liderazgo. A veces desde el otro lado creen que los líderes públicos pueden ser magos de la... por ejemplo, debatir bien es complicadísimo. O sea, tienes que tener un montón de datos en tu cabeza, tienes que ser ágil, tienes que cuidar la mirada, que no se te ocurra mirar el reloj y tal. O sea, es que es un montón de cosas que yo preparo a mucha gente, que claro, que encima que se suba y encima que no esté tenso. Es que a veces o, por ejemplo, es una boda lo que voy a decir, pero yo me acuerdo de Aznar, bueno, lo conocéis, ha sido presidente de gobierno y Aznar, bueno, yo recuerdo en una intervención pública que estuvo hablando, termina, mira que aparece. Y fue como, ¿qué hace? Y claro, yo cuando le vi dije, ya está, sus asesores le han dicho, presidente, sonríe un poco más porque sonríes poco. El pobre hombre tiene labio leporino. Y entonces, y encima, pues no es que sea un tipo especialmente... Y entonces, claro, cuando los consejos... Por eso, al final, una idea que quiero que salga del día de hoy es, al final, si quieres liderar, tienes que estar muy en la realidad de lo que haces, de lo que proporcionas, de lo que necesita tu gente y de ser muy honrado de si que lo que necesita tu gente tú lo puedes resolver o no, tú tienes proyecto para resolverlo o no y esto de que componer un meeting bonito, una música no sé qué, que emocione, con esto ya tengo voz, que no, que eso no, afortunadamente no funciona así esto. Bueno, entonces... Efectivamente, los sucesos imprevistos tienen efectos, ¿vale? Pero ojo, son efectos coyunturales. O sea, puede hacer un pico, ¿vale? Un pico de subida o un pico de bajada, pero en las grandes tendencias, sobre todo en la tendencia de una legislatura, luego se recoloca de nuevo. También puede marcar el periodo. Si tú estás ya a punto de unas elecciones, como ocurrió con el 11M, por ejemplo, sí, que fue un cambio brutal. Claro. Entonces, claro, depende si te toca al principio, al final o al... Vale. A ver, lo del 11M es un caso, ¿recordáis? Atentados en Madrid 4 días antes de las elecciones. Eran el 14, luego 3 días antes, ¿no? 12 del 14. Vale. A ver, es un caso diferente porque es que la gente acude a la urna con el atentado en la tripa. O sea, ni siquiera ha dado tiempo en temas de valoración de popularidad, una de las cosas que estudiamos mucho es cuánto tiene que pasar desde que tú haces algo hasta que la gente lo aprecia, lo percibe, lo valora, ¿no? Por ejemplo, que yo bajo impuestos, ¿cuándo va a afectar en la popularidad? Pues hay todo tipo de estudios, ¿vale? Y depende mucho del contexto y depende de otras cosas que pasen. O que yo quede en ridículo en una entrevista, quede en ridículo. ¿Cuánto se nota eso en las encuestas de popularidad? ¿Cuándo y cuánto? Pues probablemente
eso queda diluido porque hay otras muchas cosas. Bueno, entonces, a ver, aquí tenéis ahí sobre algo similar a lo del 11M, ¿no? El 11S tuvo un efecto absolutamente contrario al del 11M. El 11M, como sabéis, gobernaba el Partido Popular en 3 días se fue a la calle, cuando las encuestas estaban dando que ganaba de calle, ¿vale? Atentado y pierde las elecciones. 11S, ¿qué efecto tuvo la guerra? Bueno, perdón, la guerra. Los atentados terroristas suelen tener un impacto que llamamos en este mundo son rally events, son sucesos que concitan el apoyo de la gente. Ante un atentado terrorista, la gente le entra miedo, el terrorista se convierte en un enemigo común de todos los partidos, de todos los votantes, y entonces se aglutinan bajo el que en ese momento lidera. Por eso una de las cosas que va a ser interesante con todo esto es cómo va a afectar a la popularidad de los presidentes la guerra. ¿Vale? Y va a depender de los países. En el caso de España está muy condicionado porque es un gobierno de coalición donde dentro del gobierno hay posturas contrarias, ¿vale? Pero, por ejemplo, Alemania es muy interesante, pero el discurso que dio el otro día el nuevo canciller alemán es que le va... a ver, es terrible hablar en estos términos, pero la guerra de Ucrania al canciller alemán le va a catapultar en su popularidad, ¿vale? Porque ante el miedo, el líder, claro, ante el miedo nos ponemos bajo el que manda, porque bueno, no, es que no tenemos otra, es que no tenemos otro sitio donde ir. Y entonces estos sucesos de atentados y de guerras suelen generar un efecto de elevar la popularidad del que está al mando, a no ser que haya otros elementos conflictivos, a no ser que lo haga mal, ¿vale? El caso de esta crisis, ¿vale? Esta crisis ha sido una crisis, vamos, para meterla en registro y estudiarla, porque es un caso... Bueno, es un caso... Bueno, claro, es que nos dedicamos a esto, estamos todo el día como... ¿Entendedme? Sí, pero en un caso se estuviera apoyando, ¿no? O sea, hay tanto... Sí, no, pero lo que iba a decir es que estamos todo el día deseando que haya casos que nos propicien elementos para estudiarlos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué ha sido? Que el otro día también me hicieron una entrevista sobre esto. No, entonces es que de repente una crisis de popularidad... No, es una crisis... No se produce, no es una crisis de 4 días, es que en 4 días explota, como si el grano de pus explota y sale a relucir toda una crisis que iba larvada, que iba perdonad la expresión, pero a mí me ayuda a entenderlo y es una expresión que también en la vida cotidiana, o sea, los cabreos sordos son peligrosísimos. Cuando una persona es de enfadarse, pero no vocifera, sino se enfada pero sordamente, es de temer. Porque esos son los enfados que cuando explotan, ¡bum!, ya no hay nada que hacer. ¿Vale? Cuando una persona se enfada y lo vamos, pues entonces, oye, vas viendo y estás a tiempo, vamos a ver, oye, ¿qué te pasa? Vamos a ver. Vale. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esos 4 días que ha habido, 5 desde, bueno, una semana, hacía meses que dentro del Partido Popular había un enorme disgusto, enfrentamiento, hartura, desconfianza, incertidumbre sobre la capacidad de Casado y su equipo de liderar el Partido Popular y de ganar las elecciones. Y luego mucha pelea entre Génova y las unidades y comunidades autónomas, ¿vale? Unidades territoriales. Entonces, eso que se va alargando, que va en silencio, claro, estos en los temas de va en silencio, y claro, no sé si yo lo viví a tiempo real, entonces de repente oyes a Ayuso que dice que le están espiando y se atreve a coger el micrófono y decir que Génova me está espiando y que se atrevan a demostrar, que me digan dónde, y lo hace de una manera que la verdad resultó muy creíble. Y a continuación interviene Gea y a continuación al día siguiente interviene Pablo Casado en la COPE, que es una de las entrevistas que están guardadas para estudiar el caso, ¿no? Pues para guardarle... Pues aquí, ¿qué ha fallado? Claro, tú escuchas esos 2 discursos, los escuchas y no te resultan nada creíbles, ¿vale? Entonces, pelea
se radia públicamente. Y entonces es un tipo de crisis que en cuestión de 6 días es perfecta para haber producido, un cambio de liderazgo, para haber resuelto, es la típica crisis que hace que la organización salga mejor parada que al principio. ¿Vale? Porque un problema de liderazgo interno que tenía, de conflicto interno, de desacuerdo interno, ahora, pues, vamos, ahora vendrán otros problemas. Pero esta entidad hoy se puede permitir el lujo de decir, nosotros ya vamos a futuro. Y si encima lo hace con un líder, el otro día estuve hablando con varias personas del Partido Socialista. Y decían, estamos así, porque esto sí que es para nosotros. Con Casado no teníamos ningún miedo. Este sí que es un rival que... Entonces, ¿vale? Bueno, vamos un momento con el tema de la pandemia, ¿vale? Y luego vamos a Ucrania. Con el tema del coronavirus. Claro, el coronavirus... es un tema, bueno, se está escribiendo un montón, pues ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados? Ya no me acuerdo, pero el tiempo que estuvimos encerrados yo creo que yo pude participar como en 7 webinars de estos donde de todo el mundo nos reuníamos, los que nos dedicamos a esto, para analizar cómo puede afectar la comunicación de la gestión del coronavirus a la popularidad de los gobiernos, a la confianza, porque el coronavirus, una de las cosas que puso sobre la mesa es, y claro, yo me dedico al mundo de la comunicación, en ese sentido estamos muy contentos, es que la comunicación permea todas las facetas de gobierno. Y efectivamente, siempre se ha dicho que la comunicación es muy importante en la política. Bueno, pues no te lo crees, porque hay muchos que no se lo creen. De hecho, si miren los presupuestos de lo que nos gastamos en comunicación, de verdad, no estoy hablando del típico dinero para poner un escenario no sé cómo, dinero para maquillar bien alta, no, de lo que es comunicación de verdad, hacer un buen estudio de cómo se comunica, de cuál es la realidad que tengo para comunicar, de cómo hago que el mensaje sea coherente, o sea, hacer comunicación de la verdadera, como en eso no se hace. Entonces la pandemia es que golpeó a todos los gobiernos, porque, y claro, ¿qué es lo que hizo la pandemia? Poner a todos los líderes de gobierno en el brete de, como no convences al ciudadano de que es relevante para resolver la crisis, tú no vas a resolver la crisis. Porque o se ponen la mascarilla, o guardan el 1,5 metros de tal, o no salen a la calle, o tal, o cuidan todas las indicaciones que estás dando, o esa crisis no se resuelve. Entonces, claro, salieron a relucir un montón de errores de comunicación. ¿Cómo afecta la pandemia? Yo hice una entrevista a un especialista en comunicación en la administración pública. Está publicada en un journal que es sobre... El journal se llama Church, Culture and Communication, Iglesia, Cultura y Comunicación, y que hicieron un monográfico sobre confianza. Y yo ahí he publicado una entrevista y tuve una larga conversación sobre cómo él creía que podía influir. Y él me insistió por activa y por pasiva, y no, vamos, lo pregunté de distintas maneras, con distintos datos. Su idea es, no, va a hacer que en unos países así y en otros así, pero luego no va a, o sea, en las largas tendencias de confianza no va a ser de gran importancia. A ver, creo que puedo entender, sí, te voy a pedir, qué horror. ¿Cuál es tu nombre? José Carlos. José Carlos. Creo que tiene razón en los números, pero a ver, sí es verdad que la confianza en los gobiernos se ha visto removida por la pandemia, ¿vale? Entonces, primero, pautas generales. Los sucesos, como por ejemplo la dimisión de un ministro, disturbios callejeros, escándalos, acciones militares, una enfermedad presidencial, pueden modificar el nivel de apoyo a una institución, pueden modificar la confianza, la popularidad.
¿Y por qué? Pues porque cómo una persona, un líder responde ante esos sucesos habla de su capacidad de gestión. Claro, si aquí hay una crisis y no me la resuelves bien, es que no eres capaz. Pero además porque tiene una enorme intensidad dramática. Hay unas inundaciones, ahí van todos los medios. Y entonces tiene una enorme intensidad dramática. Hay una guerra, hay un atentado terrorista y ahí están todos los medios. Y además, en esos sucesos, accidentes o sucesos imprevistos, activan la reacción de los rivales y van a aprovechar los partidos rivales para decir no está gestionando bien, no llegó a tiempo los bomberos, no es verdad que tal, eso es así, ¿vale? ¿Cómo afecta la pandemia? ¿Vale? Entonces aquí, han salido, podríamos entrar en todo... Uy, ya veo que tengo que acabar, ¿no? Vale, bueno, pues nada, vengo otra, es que no nos da tiempo. Algo de Ucrania, os digo algo de Ucrania porque tenemos que acabar. A ver, de Ucrania lo que os voy a decir es... para mí está siendo interesante, es muy dramático, pero está siendo muy interesante hacer seguimiento de las encuestas que la gente, claro, está cambiando las narrativas en torno a la guerra, ¿vale? Aquí en España hemos tenido el no a la guerra, con el motivo de la guerra de Irak. Y ahora vuelve, y en todo el mundo se está recolocando este discurso. Y se está, claro, y como líder, yo tengo... cuando la guerra de Irak, yo estaba trabajando en el gobierno de Aznar. Y año 2003, y bueno, para los que recuerdan, y yo recuerdo de estar hablando con personas que nos dedicamos a esto, que estábamos en el gobierno, que decíamos, no estamos llevando bien el pulso de la sociedad, de hasta dónde y cuándo y cómo van a entender esta intervención. Y nosotros, mucho antes de que esto, decíamos, tenemos que ir pulsando para ver cómo se cuenta, si finalmente hay cómo se va a contar. Y bueno, lo de siempre, como no se invierte en invertir en comunicaciones, que yo tengo que ir leyendo la sociedad para ir viendo por dónde van las tendencias sociales. La pandemia hace que las tendencias sociales se hayan cambiado completamente y la guerra de Ucrania, la invasión en Ucrania, en fin, va a modificar muchas cosas, ¿vale? Entonces, es interesante que 19 de febrero el gobierno español, como miembro de la OTAN, va a enviar efectivos militares a la zona. Esto estamos hablando del 19 de febrero, no de lo que ocurre hoy, que es que España va a mandar hoy como España, no como miembro de la OTAN y a través de la Unión Europea. Es que Sánchez decidió antes de ayer, o antes de ayer, anteayer decidió que va a mandar como España y el día anterior había dicho que no. ¿Vale? ¿Por qué ese cambio? Porque la OTAN de repente nos colocó en la lista de países que no estábamos apoyando. Y entonces, claro, España no se puede permitir. Y entonces, claro, entonces tenemos ahora un gobierno socialista defendiendo la narrativa de que hay que enviar armas. Y es verdad, claro, la guerra de Irak no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Pero fijaos, el 19... el gobierno español, como miembro de la OTAN, va a enviar efectivos militares a la zona. ¿En qué medida está de acuerdo con esa decisión? Pues muy de acuerdo. En el PSOE un 30%, en el PP un 36%. Es que fijaos, a medida que nos acercamos, esto es 19 de febrero, nos acercamos 26 de febrero, el 85% de los españoles aprueba que el gobierno haya mandado efectivos a la zona de conflicto junto con la Unión Europea y la OTAN. Ya, claro, a medida que avanzan los sucesos, recolocan tendencias sociales. Aún así, fijaos, entrar en combate un 42,7, mantenerse al margen un 43,9, no sabe, no contesta un 13,4. Esto, la semana que viene, va a haber cambiado. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, pero es que podemos ver caer a Kiev y eso va a ser tan brutal que las tendencias sociales... Entonces... es muy interesante porque, claro, a mí me parece enormemente interesante todo este debate público que está habiendo estos días sobre qué significa el pacifismo. ¿Qué significa el pacifismo? Y claro, el concepto de pacifismo se ha construido en torno a y que de repente, ¡bum! A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que buscamos la paz, que queremos... Ya, pero es que tú me digas... Ya, yo también quiero la paz.
Pero a ver, la situación es que ahora mismo, como a Kiev no le ayudemos, es que cae. Y ahí entonces, bueno, termino con esta idea, no sé si tengo alguna... por ejemplo, Finlandia. Finlandia, sabéis que no pertenece a la OTAN. Yo tengo amigos ahí y bueno, voy mucho a Finlandia. Finlandia era un país, absolutamente, entre más de estos, bueno, fijaos, un 53%. Bueno, el tuit de Narciso Michavila dice: la invasión de Ucrania impacta en la opinión pública de Finlandia. Por primera vez, la mayoría de los finlandeses es favorable al ingreso en la OTAN, 53% a favor, frente al 28% en contra. ¿Vale? Y bueno, y nada, es que tenemos que acabar. Es que, bueno, habría toda, pero voy a acabar. Muy bien, oye, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos da tiempo a alguna pregunta, algún comentario? No. Unos minutos de preguntas, sí, claro. No hace falta. Hola, gracias por la ponencia. Yo tenía dos preguntas estos son dos que me han hecho pensar un poco. Cuando has hablado de las promesas electorales y que cuántas expectativas generes, va a depender de... me surgió la duda de si hay líderes políticos o otras instituciones que no cuantifiquen sus promesas, es decir, que voy a reducir la lista de espera menos, o que sean muy vagas las promesas, para luego no defraudar. O sea, si hay casos de líderes políticos que den promesas muy vagas y que si eso tú has visto que haya dado resultado. Vale. A ver, con la crisis económica, una de las grandes problemas fue... Claro, con la crisis económica se vio todo el sector público con el problemón de tenemos una sociedad que nos pide más, porque la crisis, ¿verdad? Y tenemos menos para hacer, tenemos menos recursos. Entonces, una de las cosas que debatimos mucho en este mundo fue cómo hacer relatos que ayuden a contextualizar bien a la gente, ¿vale? Y aquí, de nuevo, traigo a la colación a Clinton. Clinton ha sido una de las personas que en el mundo de la comunicación política más se ha escrito sobre él. Él, una de las cosas que hacía muy bien era contextualizar a la gente. Y él, decía, es muy importante que cuando tú comunicas, tu gente concluya que si hubiera tenido que tomar la decisión, hubiera hecho lo mismo. Porque no había. Entonces, él hacía esto de este estilo. Les voy a dar una noticia que me va a costar muchísimo. Es que me cuesta muchísimo. Me ha costado mucho tomarla. Yo les prometí no subir los impuestos. Pero con el atentado de Oklahoma, pues es que se nos ha ido al traste, vamos, es que hemos perdido tal, el área público ha sufrido, tal. Yo había prometido construir, me lo estoy inventando un poco sobre la marcha, 10 hospitales. Y claro, es que para construir, es que no tengo otra opción que subir los impuestos. Los voy a subir para construir esos hospitales. Y en cuanto estén construidos, los voy a volver a bajar. Y claro, él... a ver, tú no puedes esperar con eso, que la gente... qué bien, sube los impuestos. No. Pero la gente se lo traga de otra manera. ¿Vale? Caso opuesto fue el de Bush padre, que dijo, también está en los libros como paradigmático, que es no voy a subir los impuestos. No voy a subir los impuestos. Y en campaña tal día posición, claro que los va a subir, claro que los va a subir, campaña, claro que los va a subir. Entonces hubo un momento que dijo, hizo un pareado. Read my lips, no more taxes. Lean mis labios, les digo que no voy a subir los impuestos. Entonces, como había hecho el pareado, salió mucho en read my lips. Bueno, ganó las elecciones y subió los impuestos. Sin ningún mensaje, sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación. Entonces, la respuesta que te puedo dar es, cuanto más ajustado esté el mensaje a la realidad de lo que vas a proporcionar, mejor. Siempre y cuando el mensaje que estás dando es que tienes algo de solución. Claro, el decir, no, votadme porque voy a tener que subir los impuestos, pero claro, ¿qué me estás proponiendo? ¿Vale? Entonces, creo que lo que estoy diciendo con esto es un intermedio entre, ojo, con grandes promesas huecas, que la gente afortunadamente ya no las compra, hace años igual sí, pero ahora ya no,
ni promesas huecas, ni tampoco el ojo, no esperes nada, que esto va a ser desastroso. Porque es que, o sea, tú tienes que dar una propuesta, ¿vale? Pero al darla tienes que contextualizar bien para que la gente sepa qué te puede exigir. ¿Vale? Después, otro comentario que tenía es cuando se ha hablado de lo del PP observo que ahora, no sé si comparado con antes era igual, pero ahora hay más, ahora el enemigo está más dentro de tu institución. No sé si eso ha pasado ¿En el PP? siempre. Sí, que es un ejemplo de que ahora el enemigo lo tienes dentro de tu casa. Ya no sé si eso ha pasado siempre o es otra de las novedades que tiene ahora los... Vale. A ver, en todos los partidos siempre, en política, siempre has tenido los enemigos dentro. Siempre. Fraga Iribarne, un histórico de este país, decía una cosa es abajo que vienen los nuestros, al suelo que vienen los nuestros. Entonces, siempre, porque la política pues es así, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Que, a ver, ocurre que con el nacimiento de nuevos partidos y con la fragmentación, por tanto, de los partidos tradicionales, la existencia de familias dentro, incluso de familias que se extinguen o de gente que se va, es mucho mayor. Y ha pasado en la izquierda y ha pasado en la derecha. Para el PP, para el PSOE fue un problemón en su momento. Podemos, luego le salió fenómeno. Bueno, ahora es un problema de otra manera, pero para el PSOE ha tenido que jugar con eso. Y para el PP nunca había... A ver, el PP nunca había tenido fragmentación dentro del PP. Es verdad que siempre había tenido el problema de que si bien la izquierda podía hacer coalición, porque Izquierda Unida con PSOE hacían coalición y con otro, en el PP o ganaba la absoluta o se quedaba sin gobernar, porque entonces pues no tenía con quién hacer coalición. Entonces, lo del fenómeno de Vox, entonces eso hace que eso que tú dices de peleas dentro, enemigos, ahora sea mayor, porque hay más posibilidades de escisión dentro del... Bueno, una última pregunta y nos vamos porque es un poco tarde. Un poquito tarde. Muchísimas gracias. Y yo simplemente quería, y además como conclusión, antes ha comentado que iba a dar un poco de su punto de vista sobre el gobierno actual del PSOE con Pedro Sánchez, sobre estos temas, sobre su liderazgo y confianza. Vale. Así que nada, unas líneas sobre el tema. Vale, a ver, es un caso de liderazgo también que ya se está estudiando y se va a estudiar, porque es un caso de liderazgo en el que yo tengo conversaciones maravillosas o sea, tengo la suerte que, claro, nos dedicamos a esto, entonces nos juntamos gente de distintas sensibilidades políticas y entonces, primero, muy gracioso porque yo me junto con mucha gente del Partido Socialista que le odian. Vamos, que le odian. Ya me entendí, o sea, con quiero decir el punto de... Es un tipo de liderazgo, a ver, a ver si lo sé decir, que desde el punto de vista de empatía no te cuadra con ningún análisis clásico, no te da el tic en ninguna de las características de empatía que tiene que tener un líder. Sánchez no da ni una, ¿vale? Es un líder, a ver, quiero hacer valoraciones muy desde el campo profesional, que tú te pones a trabajar con él para que genere confianza, es dificilísimo. O sea, no sé por dónde, porque el tipo de mirada que tiene, el tipo de, bueno, y el tipo de decisiones que toma, o sea, es un caso... o sea, es una persona que puede estar en televisión diciendo no vamos a mandar armas y al día siguiente mandando armas y no pasa nada. Y claro, eso desde el punto de vista de credibilidad, de tal, en tu gente genera, no es... Entonces, eso ocurre, pero luego es un tipo de líder que por cómo suceden las cosas... es que no queda más remedio que gane. Todo lo que va pasando es que no queda más remedio que gane. Elecciones a Castilla y León, el ganador fue él. Se le va a llamar por eso líder circunstancial. Es por no alargarlo.
Ya. Entonces, es un liderazgo que, es un liderazgo también que es motivo de estudio porque nadie hubiera dado un duro con una sesión de investidura donde dependes de semejante cantidad de partidos. Y de hecho el rey, no sé si os acordáis, que fue muy... llega, fue en privado, pero se oyó y salió. Le dijo el rey, llegaba la investidura y le dijo, bueno, ¿qué tal? No, todo bien, todo ha ido muy bien. Y sí, ha ido muy bien hoy, pero luego, ¿cómo es? Hoy y tal, pero luego empieza a doler. Luego empezará a doler, algo así. Y va avanzando y va consiguiendo todas las votaciones que quiere. Entonces, lo cierto es que le salen las cosas. Creo que esto es lo que puedo decir. Bueno, gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias. Anunciar, recordaros, la semana que viene tenemos también sesión. Este mes es un poco intenso, que es el día 11 y luego el día 18. El día 11 es Sagrario Crespo Garrido, farmacéutica, doctora en Humanidades y Ciencias Sociales, profesora de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Y el tema es también importante: contracepción, libertad y amor a la luz de la doctrina de la Iglesia. O sea que aquí estaremos Dios mediante el próximo miércoles. Muy bien, oye, pues nada. Muchísimas gracias.